Muy buenas tardes. Muy- Le invito a que abran sus Biblias a Gálatas, ¿qué capítulo estamos? En el 3, muy bien. Capítulo 3. Vamos a ver del versículo 1 al 15, ¿no? Del 1 al 15 y un poquito cómo llegamos hasta acá, ¿no? Cómo hicimos para llegar hasta este capítulo o a esta carta de Gálatas. Vamos a ver que Pablo en su viaje misionero, después de inaugurar varias iglesias, porque la zona de Galacia tiene varias iglesias, Derbe, Listra, varios lugares ahí, son varias iglesias que ha inaugurado Pablo, pero vimos al principio la experiencia que tenía, cómo la gracia los rescató a los de Galacia, ¿no? Y cómo él predicó el evangelio, bueno, se va a ir obviamente, pero hubo un problema y el problema lo presentó en el primer capítulo, cuando va a presentar de que el problema es que se había dado un evangelio diferente. El evangelio simple, el Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ese es el evangelio, claro, alguien murió en la cruz para quitarnos todo el pecado que hicimos, que hacemos y aún que vamos a hacer con el simple hecho de depositar nuestra confianza, de creer en Él. Ese es el Evangelio. El problema que se presentó es que habían algunos judaizantes que habían llegado al cristianismo, pero querían seguir siendo judaizantes. Entonces les dijo a los de Galacia, miren, Pablo está buenísimo lo que dijo, pero, ese pero, agregando cosas al Evangelio, les dijo, pero hay que guardar el sábado, circuncidarse, y quizás hablar más en hebreo, y quizás esto, y comer comidas de judíos, y como poniendo leyes y trayendo nuevamente las leyes ahí al Evangelio. Cuando Pablo obviamente escucha esto, dice que el que predica un Evangelio diferente sea anatema, ¿no? No se le agrega ni se le saca absolutamente más nada a eso. No hace falta agregar ni sacar nada. De hecho, directamente dice Pablo, fui dado este evangelio dado por el Señor Jesús mismo camino a Damasco. Y lo último que vemos, también vimos cómo va a confrontar y cómo, quiero ponerme en el lugar de Pablo, ¿no? En la desesperación y la preocupación genuina que él tiene por la iglesia de Galacia, de no tienen que volver a la ley. ¿Cómo van a les dijo lo siguiente, ¿cómo van a salir de la libertad que tienen en Cristo para terminar en esclavitud? Hoy día nos va a decir también cómo si empezamos en el espíritu vamos a terminar en la carne. Entonces, no seamos necios. Bueno, va a ser un montón de cosas hoy, pero lo último que hizo Pablo fue confrontar, ¿se acuerdan a quién? A Pedro, ¿no? Lo confrontó a Pedro, estaban en Antioquía, en la iglesia de gentiles, una iglesia como nosotros, y Pedro viniendo de visita, se comportaba con los gentiles como espectacular, ¿no? Comía de todo, estaban ahí con los gentiles, pero le tuvo miedo a los hombres cuando vinieron los de la iglesia de Jerusalén, un poco más estructurados, e inclusive hasta acarrió con la hipocresía, dice de Pedro, ¿no? De ellos. Y hablamos de la hipocresía también. El estar en la gracia de Dios nos lleva a que podemos estar con uno, con otros y poder tener la misma esencia y demás con el carácter de Jesús. Bueno, hablamos mucho sobre eso y fue todo un tema. Y lo último que dijo Pablo, mira, y terminando la discusión con Pedro, le dice, ¿sabes cómo se hace, Pedro, esto? Bueno, de esto de la gracia y esto de que no hace falta cumplir con la ley, porque la ley lo único que hace es que nos tiene que hacer salir corriendo a los pies de Jesús y a la gracia, porque no la podemos cumplir. Y la pregunta es para cada uno de nosotros. Hoy día, ¿quién no pecó? Todos hemos pecado, es difícil. Es como no hacemos mérito alguno como para poder cumplir por exactitud o con por completo la ley, ¿no? Y eso es lo que también sucedía antes. Y bueno, ¿cómo se hace? Simple, en la gracia de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente Cristo vive en mí? Hay una gran diferencia de vivir sin Cristo y vivir con Cristo. Y aún así, viviendo con Cristo, tenemos equivocaciones, pero tenemos la posibilidad en la gracia de ir las veces que sea necesario a los pies del Señor. Porque si no, si nos ponemos de este lado, y lo hemos hablado mucho en estos dos capítulos anteriores, de que tenemos tendencia natural a ir a tratar de hacer obras, como por ejemplo, bueno, sí, yo soy salvo o me tiene que ir bien porque voy a la iglesia, o porque hago esto, porque hago lo otro, y quizás lo hacemos superficialmente, ¿no? Cuando en la gracia de Dios tenemos una verdadera relación, una comunión con el Señor, y como respuesta a ese amor que tenemos por Él, íbamos a la iglesia, servimos al Señor, vive Cristo en mí, ¿no? Entonces, porque si no,
¿qué sentido tiene? Si nosotros nos ponemos de este lado a tratar de cumplir la ley, a tratar de ser bueno, a tratar de ser esto, a tratar y a tratar, llega un momento que nos pueden pasar dos cosas. O nos frustramos, ¿no? Nos frustramos porque no nos sale, o algo un poquito que te sale te llenas de orgullo. No sirve ninguna de las dos. ¿Qué es lo que dice Gálatas 2:21? Lo que vimos la semana pasada. Dice, no desecho la gracia de Dios. No podemos desechar la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, si nosotros, bueno, somos salvos por la ley, ¿no? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Les pregunto. ¿Para qué estuvo la obra de ahí de Cristo si es posible que nosotros con la ley pudiéramos cumplirla y podríamos ser salvos o por lo que yo puedo hacer? Imposible. Alguien tuvo que venir a sacarnos el problema gigante que teníamos del pecado, ¿no? Porque todos decían que no había justo ni a un uno. Nos fuimos al libro de Romanos, que hoy día también vamos a ir al libro de Romanos. No había justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Alguien tenía que morir para cubrir esos pecados, ¿no? Entonces, Pablo le va a decir a Pedro, bueno, ¿para qué murió Cristo entonces? Si con la ley podés, bueno, la verdad que nadie puede con la ley. Y vimos ese capítulo y ahora va a contar la experiencia de los Gálatas y les va a recordar lo siguiente. Vamos al versículo 1, vamos a orar y nos vamos a meter ahí. Señor, te pedimos, Padre, que nos abras el entendimiento y, Padre, que todo lo que hoy podamos escuchar y todo lo que podamos aprender de tu palabra, Señor, que va a bajar al corazón, Señor. Y gracias, gracias, Señor, porque no nos podemos mover de la gracia. Señor, cuando queremos intentar hacerlo todo por nuestro propio esfuerzo, Señor, fallamos y nos frustramos, Señor. Y queremos tener gozo de tener una relación a través de la gracia. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y dice ahí en el versículo 1, ¿no? Dice, oh Gálatas, y quiero ponerme a pensar cómo se lo dijo Pablo, ¿no? Seguramente está escribiendo y agarrándose los pelos, no sé si tenía mucho o poco, pero, ay, Gálatas insensatos, dice, ¿no? Y esta palabra insensato es la palabra como no pensar. Significa así, insensato es como no pensar. Es que no es que los de Galacia no entiendan, sino que no están pensando. Es como decir, como me decía mi mamá siempre me decía, uy, qué terco que sos, porque me decía, no, no, y yo hasta que no me pasaba algo, el nene no paraba, ¿no? Entonces él me decía terco, pero no es porque no lo entendía, no lo quería entender, ¿no? Simple. Eso es lo que sucede cuando no queremos entender, queremos tener la razón, o a lo mejor la falta de humildad no nos permite entender lo que nos pide el Señor. Es una gran diferencia, ¿no? Y los Gálatas, el problema es que no quieren entender, ¿no? Y digo, ay, qué insensatos que son. ¿Quién? Y va a empezar con una pregunta, Pablo. Gálatas insensatos. Si ustedes saben, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? La verdad era el Evangelio, simple, puro, como lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que los fascinó? Esto de fascinar significa quién los obnubiló, también una palabra difícil, pero ¿quién los encegueció? ¿Quién endulzó su vista? ¿Quién endulzó su vida tanto para que dejen de obedecer la verdad? Y en vez de estar disfrutando de la gracia de Dios, de la libertad que te da la gracia, te estás queriendo ir a la ley, como que vos puedes cumplir la ley, te vas a frustrar. ¿Qué fue lo que los fascinó tanto? ¿No? Y el evangelio cuando lo predicás, y yo no sé si cuando hemos ido a hacer evangelismo, ¿a quién le fascina cuando le predicas el evangelio? Yo pensaba en mis años anteriores, cuando no llegaba el Señor, a mí no me fascinaba, a mí me fastidiaba que me predicaran el evangelio, era verdad. Es como que me presentaban a Cristo y para mí Cristo no era fascinante. Cristo se hizo hombre para vivir entre nosotros y ya, bueno, y creemos y así igual somos tercos, ¿no? No nos fascina mucho el hecho de dejar a lo mejor cuando el Señor dice, bueno, miren, todos los días se tienen que negar a ustedes mismos, cargar la cruz y seguirme, y no me fascina, ¿no? Como que no es tan fascinante porque eso me va a hacer dejar cosas que a lo mejor sí me fascinan y me gustan demasiado, ¿no? Quizás a lo mejor si Cristo hubiese venido con luces, con ángeles, haciendo todo eso, estaríamos todos como, wow, fascinados de cosas. E inclusive hasta nos gustaría ser fascinados con milagros todo el tiempo, cosas sobrenaturales todo el tiempo, como si fuese una película. Creo que ahí sentiríamos como fascinación, como, como cuando yo la primera vez que fui, de verdad, la primera vez que fui al zoológico quedé fascinado, porque nunca había visto animales de cerquita, entonces me quedé como fascinado. Fue mucho tiempo que estuve como, hasta dibujaba animales todo el tiempo.
Pero Jesús vino, estuvo creciendo en una pancita de María, una infancia, una adultez natural, para después morir en una cruz por vos y por mí, ¿no? Morir como hombre. No deja de ser impresionante, pero creo que para muchos no es fascinante. ¿Mm? Y hoy pasa tanto que por ahí a lo mejor cuentan un montón de historias fascinantes para llevarte al extremo o para llevarte al extremo de lo que vos sentís y se agarran de ahí, ¿no? De a lo mejor de tus emociones y de las emociones para que sea fascinante. Entonces, es fascinante por un ratito. ¿Mm? Te puede fascinar lo que te diga algún pastor o algún líder que a lo mejor está enseñando. Tengo revelaciones y tocan nuestra curiosidad, ¿no? Entonces, para mí, cuando me tocan la curiosidad, empieza a ser fascinante, ¿no? Y seduce la idea de que quiero saber un poquito más o de qué se trata. Siempre buscamos esa fascinación. Entonces, Pablo le dice, ¿qué los fascinó tanto? ¿Qué fue lo que escucharon o qué hicieron para que ustedes quedaran knockout espiritualmente? Porque quedaron knockout. Y de repente a lo mejor, no sé qué los fascinó tanto. Y esto de fascinarte es un problema porque dice Pablo, ustedes se fascinan por cosas que los quitan de la verdad, ¿no? Los sacaron de la verdad. ¿La verdad cuál es? Cristo vino, murió por vos para cubrirte los pecados y si crees en Él pasas una eternidad con Él. Pero las cosas que te fascinan te sacan la cruz del medio y pensás que lo puedes hacer solo o tenés la capacidad suficiente para hacerlo. ¿Mm? Porque la verdad a lo mejor no me fascina demasiado. No me fascina demasiado a lo mejor el hecho de que tenga que tratar bien a mi esposa, o no me fascina demasiado el hecho de que a mi jefe lo tengo que tratar bien, no me fascina demasiado el ir a los pies del Señor y no lo veo, así que no me fascina demasiado. Y en lo cotidiano a veces, ¿cuántas cosas nos fascinan más que Jesús? Les pregunto. ¿Cuántas cosas o cuántas veces hemos dejado de pasar tiempo con Jesús? A lo mejor te fascina mucho más tu trabajo que Jesús. A lo mejor te fascina más algún hobby que tenés que Jesús. Y uno si se pudiera, me encanta Pablo cuando en 2 de Corintios decían, estrujen su corazón, atraviesen su corazón para ver qué es lo que hay allá adentro y pensar, ¿no? De qué hay. Quizá hay otro tesoro que nada tiene que ver con Jesús. Porque Pablo aquí está hablando algo fuerte, muy fuerte para mí. Porque obedecer la ley no es obedecer la verdad. ¿Mm? No es obedecer la verdad. No es buscar salvación tampoco. No es buscar obediencia. Y quiero que pensemos en esto, porque el legalismo no es obediencia. ¿Y cómo pongo? Lo grafico de esta manera. Sí, yo sé que tengo que hacer mi devoción en la mañana, tengo que orar, tengo que hacer esto, lo otro, y ponerme una forma como leyes y leyes para cumplirlas y cumplirlas y cumplirlas, y porque pienso que yo lo estoy haciendo como una forma de obediencia, pero como disciplinaria y externa, eso no es obedecer. Obediencia es cuando estoy a los pies del Señor y cuando el Señor me dice algo, aunque me cueste y es difícil y aunque caiga 100.000 veces, lo intento. Esa es la diferencia que tenemos de un cristiano con un no cristiano. Es que vamos a intentarlo y vamos a ir a los pies del Señor y nos vamos a arrepentir y vamos a volver a caer y vamos a arrepentirnos. En un momento el Señor hace la obra. ¿Mm? No hay obediencia propia por quizás ser legalistas. Eso es externo. No, pero yo me he visto bien, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me va mal en el matrimonio? ¿Por qué me va mal con las relaciones? ¿Por qué me va mal con esto y con lo otro? Porque seguramente estás de ese lado. El legalismo no es obediencia. ¿Mm? Y le dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer, para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿no? Y Pablo le dice, ya dio el evangelio completo, lo di, todo eso se trata de Cristo crucificado, alguien murió por vos. Es decir, ¿por qué nos corremos si no nos falta información? Tenemos, y Gálatas, ustedes tienen todo lo que necesitan. Esto es lo que los judaizantes hacen, y yo como les decía, lo traigo al día de hoy. Y hablaba con una hermana recién, y no me gusta, y por ahí no hablar mal quizás de iglesia, y no quiero eso, pero sí pasa de que se le agrega mucho, como por ahí, y sí, si vos amás a Dios tenés que pactar o tenés que poner todo tu dinero porque si no te va a ir mal y poner 100 y te va a ir 1000 y vos tenés que hacer esto, y no, si vos estás enfermo pues estás en cualquier cosa, ¿no?
Es Cristo crucificado. El Señor vino a morir por tus pecados. No, la Biblia no dice en ningún otro lado que no nos va a pasar nada. ¿Mm? No nos podemos fascinar con esas cosas. Fascinarnos porque a lo mejor no, yo estoy fascinado con Dios porque obtuve algo material, por ejemplo. ¿Mm? Y gloria a Dios por eso. Pero Dios tiene que estar en primer lugar. Tenemos que estar fascinados por la gracia de Dios. De que yo no había forma alguna que ninguno de nosotros pudiera ser salvo si no fuera por la gracia de Dios. ¿Mm? ¿No están fascinados con eso? Yo espero que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero tengo que preguntarme eso. ¿Qué te fascina más? A lo mejor me fascina mucho más el dinero que mi salvación. O me fascina más algún desorden que el Señor o la gracia de Dios. Tenemos que estar fascinados. Yo siempre me pregunto y digo, Señor, ¿qué me da vergüenza mirar para atrás? Y que el Señor, yo no hice nada para que el Señor me salvara. Me venían a hablar del Señor y yo prácticamente te insultaba. Y el Señor me amó y murió en una cruz por mí. ¿Mm? Dice el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. A ver, Gálatas, ¿por qué no me hablan y me contestan esto, por favor? Y le pregunta esto, miren. Dice, Gálatas, son insensatos. Bueno, y le va a decir una pregunta y es un preguntón para mí. Es una pregunta terrible. Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y esta pregunta yo la traslado, yo me la preguntaba, decía, qué hermosa, Señor, qué pregunta puntual en el momento justo, y Pablo como con mucha sabiduría. Tremenda pregunta. Si yo les preguntaba, ¿cómo fuimos salvos nosotros? ¿Fuimos por el Espíritu o estábamos haciendo algo bueno nosotros para ser salvos? No, no. ¿Lo hicieron por las obras de la ley o por fe? ¿Lo recibieron por hacer obras como guardar el sábado, circuncidarse? No, voy a esto, hago esto. No, no. ¿Quién estaba haciendo las cosas bien cuando recibimos a Cristo? Vuelvo a decir, me daba vergüenza. De verdad, me da vergüenza pensar, si tuviéramos que pasar la película de cada uno de nosotros, ¿dónde estábamos? ¿No? Sería vergonzoso para mí. Digo, no, no la pasen, por favor. ¿Mm? Y Pablo se lo está diciendo, yo perseguía a la iglesia cuando yo recibí al Señor. Yo estaba asolando la iglesia, matando cristianos, metiendo presos a cristianos, y eso hacía, pero el Señor llegó a mí por su gracia. Si todos están muertos, todos están perdidos, yo pensaba, oh, soy una gran persona porque trabajaba y simplemente trabajaba, pero me comparaba con alguien que era un poco peor que yo, ¿no? Pero estábamos perdidos, ni cuenta nos dábamos de eso. Y nadie se recibió, perdón, nadie se salvó por las obras de la ley, solo por la fe. Porque creímos, en un momento decidimos creer en Jesús y tuvimos el Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que cuando no creemos en el Señor, el Espíritu está con nosotros, tratando de convencernos. Cuando llegamos al Señor, recibimos un corazón, ya el Espíritu está en nosotros. Y eso fue. Entonces el verso 3 dice, ¿por qué si no fue así? Ustedes se salvaron por gracia. ¿Por qué están pensando de las obras de la ley? ¿Tan necios sois? Dice Pablo en el versículo 3. ¿Son tan insensatos? ¿No? Pueden ser tan necios, necedades, no usar la sabiduría de Dios. ¿Mm? Es por el oír. Entonces, ¿por qué son tan necios si saben que es por el simple hecho de creer? Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, así comenzó nuestra vida, por el Espíritu, recibimos el Espíritu Santo, ahora, ¿vais a acabar en la carne? Wow, otra pregunta más que hace. Pablo hace una pregunta así como, te hace pensar un montón. Esto de andar en contramano, en vez de crecer, vamos para atrás. ¿Por qué estoy buscando hacer la ley o tratar de cumplir cosas cuando no me tengo que mover de la gracia y estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu, hombres y mujeres espirituales son hombres y mujeres que se arrodillan delante de Dios y buscan de Dios, simple. ¿Por qué tengo que salirme de acá e ir a tratar en mi carne, tratar de estar igual que podría estar ahí a los pies de Jesús? Entonces, ¿qué pasó? Si es por el simple hecho de creer. ¿Por qué quieren cumplir la ley? Es absurdo, es insensato, es necio, dice Pablo a lo de Galacia. Eso es insensato, es muy necio. En vez de vivir en el Espíritu, quieren andar como ustedes quieren, no lo van a lograr. Verso 4 dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. La palabra padecer es experimentar. Entonces, voy a cambiar una palabra. Dice, ¿tantas cosas he experimentado en vano?
si es que realmente fue en vano, y puse otra versión también para entender un poquito más. Otra pregunta, hizo un montón de preguntas Pablo, ¿no? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no le hayan servido para nada, ¿no? Es como, conocieron al Señor, están en el Espíritu, es por simplemente creer, ¿no sirvió de nada eso? ¿Es en vano? No puede ser que no haya servido de nada todas las experiencias que tuvieron, ¿no? ¿Cómo nacieron ustedes Gálatas? ¿Cómo vino a morar el Espíritu en ustedes? ¿Vino por guardar el sábado, por comer pan sin leudar? No, no sean necios, ¿no? Y ahora queremos, como cuando nos ponemos del lado de la ley, querer impresionar a Dios como que yo puedo o cumplir la ley. ¿No les parece que es poco sabio eso? ¿Es absurdo? Y yo pensaba eso también, ¿no? Cuando a veces estamos tan, pero tan ocupados en nuestra vida cotidiana y a veces no tenemos tiempo para pasar en la gracia de Dios. ¿Cómo empieza tu carne a florecer, no? ¿Cómo empieza? Ya a veces son más irritables, ¿no? A veces empiezan a decir algunas cosas que antes no decías. Y estoy hablando a lo mejor una semana o 2 semanas que estás tan ocupado con otras cosas que no pasamos tiempo con Jesús. Porque dejamos de ser espirituales y empezamos a caminar en la carne. Y ya empezamos a mirar cosas que no tenés que mirar o decir cosas que no deberíamos decir. Y pienso en eso, en lo que está pasando ahí en Galacia. Dice el verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y lo mismo, ¿no? Dice Pablo, fue Dios, ¿no? Él es el que les dio el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros. Ha hecho maravillas, milagros. ¿No nos acordamos de todo eso? Es como diciéndole, ¿no se acuerdan de todo lo que hace el Señor a través del Espíritu y cómo ha hecho maravillas en nuestra vida? Yo les pregunto, y miremos un poquito desde que empezamos a creer en el Señor. ¿Ha hecho maravillas o no el Señor en nuestras vidas? Un montón, ¿no? Ha hecho maravillas increíbles el Señor. Y quizás no como en este contexto habla como que ha hecho milagros, que han visto milagros y demás, pero yo he visto milagros en mi vida y quizás no con bombos y platillos, quizás como lo vieron ellos, sanaciones y un montón de cosas que la hemos vivido también. ¿Mm? Dice, hace maravillas entre vosotros. Nuevamente, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, ¿cómo lo hace? Un ejemplo, por ejemplo. Vamos hoy día vamos a ver esa crucifixión, vamos a ver lo que sucedió para tenerlo a fuego en el corazón. Pero otra vez la imagen maravillosa de la gracia de Dios en la cruz. El Señor Jesús en el medio, 2 ladrones al costado, 2 reos al costado, uno diciéndole, si vos sos Dios, bajate, nunca reconoció a Jesús y insultándolo y un montón de cosas. Pero ¿qué hizo el otro? ¿No? ¿Cómo fue la vida del otro reo que estaba ahí en esa cruz? Seguramente hizo mucho daño a muchas personas, ladrón, todo lo que puede haber hecho, inclusive hasta el último momento de su vida, él fue así y estaba crucificado y lo único que hizo, reconocer al Señor Jesús y reconocer que sí él era culpable. Dice, yo soy culpable, pero vos no, Jesús. Acuérdate de mí, Jesús. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre? Nada, creyó. Simplemente creyó. Lo único que hizo es depositar la confianza en Jesús para ser salvo. Entonces, ¿por qué intentamos? ¿O por qué los de Galacia estaban tan obnubilados como para hacer y cumplir la ley de Dios cuando es solamente creer, disfrutar la gracia y vamos a crecer? Y hago un pequeño paréntesis como hice esta mañana. Porque a veces pensamos que la doctrina de la gracia es como, bueno, pero la gracia es como nos va a llevar a pecar y demás. Y no va a ser así porque lo vamos a ver en un ratito. Vamos a ver en el libro de Romanos lo que el mismo Pablo va a decir sobre eso. La gracia te va a hacer crecer. La gracia te va a hacer caminar libre. No vas a estar esclavo como rígido, teniendo miedo absolutamente de todo, de caminar y equivocarte. La gracia de Dios nos hace crecer. La gracia de Dios vas a tener un gozo permanente. La gracia de Dios, eso es lo que permite. Gracia es un regalo no merecido. Esa es la definición de la gracia. Es un regalo no merecido. Dios te lo dio y te dio una salvación sin merecerlo. ¿Por qué? Si estás en el Espíritu, vas a ir a la carne otra vez. ¿Mm? Esa es
Eso es nuestro pensamiento muchas veces, ¿no? De tratar de hacer cosas para como creer que estamos bien con el Señor. Y a veces pensamos esto, ¿cómo recibimos a Cristo solo por creer? Pero hemos pensado, pero mira, yo hice mi devocional, fui a la iglesia todos los jueves, ¿por qué me va mal? ¿O por qué me fue mal? ¿O por qué se me rompió el auto? ¿Yo que hago esto? ¿Yo que hago lo otro? Eso es un indicio de que estás corrido de la gracia de Dios, ¿no? Se me rompió el auto, estoy ahorrando, pero ¿cómo puede ser que se me rompa si yo hago todas las cosas bien? Eso porque te has corrido de la gracia de Dios. ¿Mm? Esto es la misma manera de pensar. ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo era como cuando te encontró el Señor? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo es que empezamos en el Espíritu y terminamos en la carne? Pablo le dice a los de Galacia. Pero esto es la gracia. Y este es el pensamiento que muchos tienen, como le decía recién. No, pero esta doctrina de la gracia y esto de estar en la gracia de Dios, Pablo lo está, es tal cual, ¿no? Y esta doctrina abre la puerta y la brecha grande para que nosotros hagamos lo que queramos, ¿no? Porque está esa confusión muchas veces. Bueno, yo le voy a leer, es largo, pero se lo voy a leer rápidamente. Romanos 6, del 1 al 8, dice así, el mismo Pablo en el libro de Romanos explicando esto. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. No, simple. No, eso de pecar, no, de ninguna manera, porque estamos en el lugar correcto y Él ya murió por nosotros. Romanos 6, del 15 al 18 dice, ¿qué pues? Aquí está la respuesta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo lo dice, ¿eh? Dice, en ninguna manera. Porque podríamos decir, no, porque si estamos en la ley, ¿esto qué es? Como si nos salimos acá, nos descarriamos. No, dice Pablo. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿pecaremos? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Nuevamente, no se trata de obras, de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda hacer. Y uno también ya es como, ¿qué predicamos? ¿Es por gracia, es por fe, no? Ya soy salvo y pero no, pero eso va a hacer que voy a hablar de la gracia, pero eso va a hacer que la gente viva como quiera, como le preguntaban a Pablo, por eso tuve que escribir todos Romanos y Gálatas también. Y sí, la gente puede vivir como quiera, sí y no. Yo podría decir sí y no. En el sentido que podemos vivir como uno quiera, sí, pero que el que ha creído va a vivir para Cristo. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. ¿Mm? Aquel que no conoció, aunque haga todo su esfuerzo de guardar los sábados y demás, haga sus devocionales, si no ha conocido de Cristo, está perdido y sigue perdido, ¿no? Y imagínense también, es como decía Pablo ahí, obligar a alguien que camine en santidad. Es como ponerme yo aquí a obligar a la iglesia, ustedes tienen que caminar en santidad y agarro una caña aquí que llega hasta allá, hasta el nariz, ¡pah! Y les voy pegando a todos así, ¿no? Eso no es santidad, eso es esclavitud, como decía Romanos ahí. ¿Mm? Pero el que conoce a Cristo camina con tropiezos, equivocaciones, a veces hasta con poca consistencia muchas veces, pero el que comenzó la obra la va a terminar. ¿Mm? Y la gracia es la herramienta que me permite ir las veces y perseverar hasta que el Señor haga esto. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi vida es así. Nuestra vida es una vida de crecimiento, una vida
de arrepentimiento. Vamos a caer muchas veces, en la gracia de Dios pedimos perdón, fiel y justo, los perdona, nos limpia. Vamos a ir creciendo y quizás salís de un área que era difícil y quizás lidias con otro y así. Pero si me apoyo en mis fuerzas, vas a tener solamente dos caminos. Me pongo de este lado, no del lado de la gracia, me pongo de este lado. Si me apoyo en lo que yo puedo hacer, me voy a frustrar porque no lo puedo hacer y como le decía recién, orgullo porque creo que lo puedo hacer. Dos cosas que no deberían estar en mi corazón. Ni frustración, ni el orgullo pensando que soy más que alguien porque a lo mejor puse un poquito más de plata o porque a lo mejor sirvo un par de horas en la iglesia, ¿no? Ahora Pablo, y rápidamente vamos a hacerlo, va a poner una historia como argumento y como ejemplo. Dice el verso 6. Si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice, ¿no? Entonces, de la misma manera que ustedes creyeron y el Espíritu vino a morar en ustedes, así de la misma manera Abraham. Y le va a poner ese, en Hebreos 11 también sale Abraham como hijo de la fe, ¿no? Y se van a la historia, Pablo se va a la historia como para poner un ejemplo gráfico ahí bíblico, y Abraham, el padre de la nación judía, Israel, iba a tener las 12 tribus, pero Dios a quién le hace la promesa, a Abraham, ¿no? Él vivía en Ur de los Caldeos, lo llamó, le dice Abraham, creyó en Dios y dice, fue contado por justicia. No cumplió ninguna ley, no cumplió absolutamente nada, simplemente creyó, ¿no? En Génesis 15 dice, 5 al 6, está ahí la historia, dice, y lo llevó fuera y le dijo, Abraham, Dios lo lleva fuera, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Le fue contado por justicia. No habla de nada más. No, mira, Abraham, tenés que hacer esto y lo otro y pam, bim. Creyó y fue contado por justicia. En el verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Le dice, no son los que cumplen, sino los que son de fe, los que creen. Ese es el problema. No lo que hacen, sino los que han creído. Verso 8. Y la escritura, la palabra de Dios, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, gentiles solos, no gentiles judaicos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice, ¿y qué dice ahí? ¿Dice todas las naciones que se conviertan al judaísmo? No dice eso. No dice así. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a ir a Romanos 4, que va a contar la historia y por ahí la vamos a entender un poquito mejor. Dice así, Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿No? Va a estar un paralelismo muy parecido de lo que habla aquí en Gálatas, lo va a decir en Romanos. ¿Qué es lo que Abraham consiguió por su esfuerzo? Nada. Creyó por el simple hecho de creer. Y todo esto es simplemente para hacer un énfasis y Pablo está con manzanita diciéndole a los de Galacia, no, es simplemente por creer. Por ahí cuenta la historia y parece larga, pero es simplemente eso. Está insistiendo, preocupado porque se han corrido a la ley cayendo esclavos de la ley. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Romanos 4:2. Porque, ¿qué dice la Escritura? Cita nuevamente el pasaje que acabamos de ver. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo que le dijo a los de Galacia, ¿no? Y dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo, vuelvo a decirle, si fuera por obras, deja de ser la gracia de Dios. Si tuviéramos que hacer cosas, deja de ser gracia. Miren, Romanos 4, el 6 al 7 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Claro. Bienaventurado aquellos cuyas inequidades son perdonadas. ¿Es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y lo recibió
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de que la fe que tuvo estando ahí aún incircunciso, ¿no? Lo que está diciendo que él no hizo falta que se circuncidara, que ni hiciera nada, él ya fue salvo antes, por el simple hecho de creer. Aproximadamente de ese momento que fue contado por justicia, 14 años después va a ser circuncidado como señal para los judíos, simplemente. Y continúa el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Él creyó antes, no hizo falta que hiciera nada, para que fuese padre de todos los creyentes que no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión. No, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿no? Y ahí está. Y pone toda esta historia para simplemente decirle, por favor, quiero que entiendan que es por fe. Y, y eso es algo, creo que es algo que tenemos que meter en el corazón hoy. Y preguntarnos también cómo está tu fe, ¿no? Y cuál es la definición de la fe en Hebreos 11:1? ¿Se acuerdan? Es la fe de lo que no se ve, ¿no? Quizás hoy no estás viendo la solución o no estás viendo absolutamente nada, pero ¿crees o no creemos? Quizás, bueno, lo vamos a ver un ratito más. Dice, volvemos otra vez a Gálatas, verso 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Claro, el libro de la ley también dice la Biblia que una cosita que vos no cumplís de la ley, listo, ya está, no, perdiste. Entonces termina siendo maldito. Muchos te dicen, bueno, sí, está bien la ley, pero este es un argumento también que se utiliza. ¿Querés ser como Jesús? Claro que quiero ser como Él. Bueno, Jesús cumplió la ley, vos también lo tenés que hacer. Sí, pero ¿por qué cumplió la ley Jesús? Lo hizo para ser acepto delante de Dios. Alguien tenía que ser así para poder cubrir el pecado de todos nosotros. Hay otro argumento. Hay varios argumentos también. Por ejemplo, lo que decía en Samuel, 1 Samuel 15:22, que por ahí utilizaban este versículo. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no? Pero dice, claro, la verdad que lo mejor es que en vez de estar haciendo sacrificios y cosas, seas obediente al Señor, ¿no? Y es un poco lo que dice ahí. Eh, y a veces esto de estar en la ley es como absurdo, no lo podemos hacer. Es como Saúl estaba desobedeciendo y él quería como hacer grosuras y demás, pero dice el Señor, mira, a mí yo preferiría que obedecieras la palabra de Dios. Verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente porque el justo, y ahí está, ¿cómo vivirá? ¿Por qué vivirá? Por la fe vivirá, ¿no? Y esto es un pasaje de Habacuc también. Habacuc le dice, está terrible la sociedad, Señor, un desastre. Y Dios le dice, bueno, Habacuc, voy a traer a los babilónicos para que traigan un juicio sobre el pueblo. Y Habacuc le dice, no, espera, Señor, estamos mal, pero Babilonia está peor, ¿no? Y ahora van a ser encargados ellos de disciplinarnos a nosotros. Se sube a una torre a Habacuc y dice, no me voy a bajar hasta que me conteste. Y muy misericordioso le contesta, le dice a Habacuc, ¿no? Y bueno, y ahí Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿no? Y ese es un versículo maravilloso también. Pienso porque estás ansioso por algo, te pregunto. A lo mejor estás ansioso, a lo mejor te cuesta dormir, a lo mejor ya estás pensando que en el mes que viene tenés que pagar no sé qué cosa, o esto o lo otro, ¿no? Yo sé que el versículo aquí dice que por nuestra fe viremos, y si por más que físicamente podemos morir, vamos a pasar una eternidad con el Señor. El que muere a causa de Cristo va a vivir eternamente y demás. Pero tu fe va a hacer que podamos vivir ese día a día y podamos vivir en la gracia de Dios, con paz en el corazón. Es posible que no tengas la fe suficiente para entender de que ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Y estamos afanados quizás por un montón de cosas y no estás descansando. Y, oh, ¿cómo está tu fe?
porque por la fe vivimos. Dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. Porque si vamos a andar por lo que vemos, y ahí está el problema. Muchas veces quizás lo que vemos es lo que nos obnubila de tal manera que no nos permite ni siquiera confiar en Jesús y nos saca la verdad. Y a lo mejor hoy no tenemos la fe suficiente como para creer que mañana, ¿saben? Dios nos va a proveer algo, como porque es una promesa. Y a lo mejor dejamos la verdad de lado porque esa fe está débil. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la gracia de Dios. Porque no estamos... ¿Cómo viene la fe? Les pregunto. Por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque a lo mejor estamos aquí tratando de hacer cosas y hacer cosas dejando de pasar tiempo con Él, ¿no? Y claramente el verso 12 le dice, Gálatas, la ley no es de fe, la fe está acá, ¿no? No se trata de cosas por cumplir, puedes tener confianza en un montón de cosas y hasta confianza en vos mismo, pero no se trata, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero, como Cristo, ¿no? Nos redime de la maldición de la ley. O sea, como Cristo nos redimió, ¿cómo hizo para hacerlo? Es que, ¿saben? Él lo crucificaron por nosotros. ¿Mm? ¿Cómo nos compró? Bueno, viviendo justamente, y Él pagó por el pecado de nosotros. Su justicia, la justicia que Él logró, nos atribuyó a nosotros, nos justificó delante de Dios. Dice el verso 14, para que en Cristo Jesús, no en la ley, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Que por la fe vamos a poder recibir la promesa del Espíritu. Entonces, bueno, esto es todo lo que está tratando de decir con todo esto de Abraham y demás. Simplemente es por fe y le da detalles y se lo explica con manzanitas. Pero ¿qué es lo importante para nosotros hoy? ¿No? Primero es preguntarnos y nuevamente como vimos al principio, ¿qué está fascinando nuestra vida hoy? ¿La gracia de Dios te fascina? Te pregunto. ¿La gracia de Dios te fascina? ¿No te fascina tener un buen matrimonio constituido? ¿No te fascina que podamos desarrollar ese diseño, Dios, para con la familia? ¿No te fascina el hecho de que no importa de este lado de la eternidad las dificultades? ¿No te fascina que vas, como veíamos la última canción, a mí la última canción que cantamos hoy me hace imaginarme de verdad el día que vamos a estar cara a cara con Jesús? A mí me fascina ese día. Y yo lloro un montón porque no sé qué va a pasar. No sé cómo, qué será estar frente a frente con Jesús. Y a lo mejor son mi imaginación que, por eso se llama Puedo imaginarme esa canción, ¿no? Pero puedo imaginarme el hecho de estar ahí, saltaré de alegría, capaz que no puedo hablar, me arrodillaré, ¿qué haré? Me fascina el hecho de que un día voy a estar con el Señor Jesús. Me fascina que nada de este lado de la eternidad es tan importante como eso. ¿Qué son las cosas que nos pueden fascinar para sacarnos de la verdad? Para que hoy estés, y esto de Dios todavía no sé, o que tu fe esté como fluctuando como una montaña rusa, porque en el medio hay cosas que te fascinan tanto que no te dejan creer a Jesús, ¿no? Necesitamos pensar en eso. De hecho, cuando nacemos de nuevo es porque escuchamos con fe. Al nacer de nuevo dice, hemos sido una nueva criatura, todas las cosas viejas que pasan y que son todas hechas nuevas, ¿no? Y pensaba, bueno, si no están siendo hechas nuevas, estamos creyendo por completo, hemos entregado nuestro corazón por completo al Señor. Desde que nacemos, crecemos, vamos creciendo en tiempo, nuestra vida va a ser transformada poco a poco, pero no es con imposición. Yo podría ponerme, de verdad, podría ponerme acá, a mí tengo el Joelito que siempre me dice capitán y jugamos con eso, ¿no? Pero de verdad, yo podría ponerme acá como si fuera un militar, no, porque ustedes tienen que diezmar, no, porque ustedes tienen que hacer, quiero verlos hacer esto, no quiero que se junten con este, no quiero, eso es imposición, nada más lindo que caminar libre en la gracia. Si es imposición, todo va a ser exterior.
Si nosotros mismos nos forzamos para tratar de imponernos que tenemos que cumplir esto, pero por nuestro esfuerzo, claro, si hay que poner un esfuerzo, ese esfuerzo hay que ponerlo para amar al Señor. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda mi mente. Si me tengo que esforzar es justamente eso, a sacar todo para poder pasar tiempo con Jesús, ¿no? Y tengo que ser valiente para eso. Y tengo que tomar decisiones para eso. ¿Mm? Otra vez les pregunto, ¿quién quiere dormir bien esta noche? ¿Quién quiere no tener estrés? ¿Quién quiere no tener ansiedad hoy? ¿Mm? ¿A quién no le gusta estar en paz? ¿Qué sucede cuando yo pensaba así cuando me acordaba cuando mis hijos eran chiquititos, pero yo veía a mi esposa, yo trabajaba un montón y veía a mi esposa que a lo mejor en la noche 6, 7, 8 veces se levantaba porque había un niño enfermo. Eso era amor, puro amor, ¿no? ¿Qué la motivaba para hacer todo eso y dejarme dormir a mí porque sabía que yo tenía que ir a trabajar? Digo, wow, claro, en el momento uno no reconoce, yo no tenía al Señor en el corazón y entendía como que eso era una ley, ¿no? Eso tenía que ser así, quizás por contextos y demás. Pero uno lo piensa y digo, wow, ¿eso qué lo motivaba? La motivaba la ley, ¿no? La motivaba el amor, es un fruto del Espíritu. ¿Qué te motiva a amar a tus hijos? ¿Qué te motiva a amar a tu esposa? ¿Qué es la ley? Es que no, que tengo que obedecer, que tengo que dar la vida por él. No, la obedezco porque amo al Señor. Porque el Señor me pide y me ha dado el amor suficiente para que yo dé la vida por mi esposa. Porque es como le decía ahí a Gálatas, no seamos necios, necesitamos tener frutos. No por esforzarnos agotadamente en nuestras fuerzas, porque lo vas a hacer 2 o 3 veces, pero a la tercera cuando te ofendieron, ¡boom!, explotamos como una granada. ¿Mm? Es como decirte, bueno, sí, los discipulados los tenemos que hacer, sí, sí. ¿Sabes qué? Cuando estamos acá y amamos al Señor, qué lindo, tengo la oportunidad de hacer un discipulado, tengo el deseo de hacer un discipulado, ¿no? Pero tengo que orar. No, tenemos la bendición de poder orar y hablar con el Padre, ¿no? Es que tengo que amar. No, ¿sabes qué? Dios te va a permitir amar. Puedo perdonar. Es que tengo que dejar el pecado. Es que puedo dejar el pecado cuando estoy ahí. ¿Mm? Y lo que queda vivir en la carne lo vivo con fe y confiando en el Señor. Porque amo, porque Él se entregó por mí. Porque Él de verdad, alguien pagó un precio. Nosotros no pagamos nada. Fue gratis para nosotros. Pero alguien pagó un precio demasiado caro. Alguien murió por vos y por mí. Y ese amor que tenemos con nuestros hijos. ¿Entregarías a un hijo por nosotros? Si hoy te dijeran, ¿sabes qué? El mundo se salvaría si vos entregas a tu hijo. Yo no lo entregaría. No. ¿Quién lo entregaría? El Señor lo entregó, no escatimó absolutamente nada y entregó a su hijo por nosotros. Dice en Romanos 12, el 1 al 2. Es la evidencia de la gracia de Dios que si me fascina esto va a ser una realidad en mi vida. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí está, no nos fascinemos, no os conforméis a este siglo. A veces este siglo nos fascina. Me fascina tener esto, me fascina esto. Qué fascinante que es tal o cual cosa que te quitan de la verdad. Bueno, dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y un poquito más adelante, en el verso 9 y 14, este es el fruto de estar en la gracia de Dios. Dice, el amor sea sin fingimientos. Cuando estamos en la gracia de Dios, no vas a fingir nada. No vamos a fingir nada. Vamos a aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso va a permitir que la gracia de Dios. Intenta hacer todo esto por tus propios medios. Imposible. Necesitamos estar ahí en la gracia de Dios, a los pies de Dios, disfrutando estas cosas, ¿no? Tenemos un Dios increíble, mi hermano. Tenemos un Dios tremendo que ahí está en el trono de la gracia para el oportuno socorro. Siempre está ahí para nosotros.